Bueno, muchas gracias. Buenos días. Estamos aquí tenemos el gran gusto de tener a Damián Fraticelli con nosotros. Es un estudioso del humor y la mediatización del humor, ya nos va a explicar. Y realmente yo lo que he leído, lo que he escuchado que en algunas conferencias, etcétera, es realmente esclarecedor, sobre todo con respecto a, por ejemplo, los fenómenos que se han dado con la pandemia, también con respecto a la política y el humor, cómo se da, ¿sí? Y en ese caso, bueno, es un gran gusto por tenerlo, por un lado, a alguien que sabe mucho, también alguien que está como atento, ¿no?, a las cosas que van ocurriendo y que son de nuestra vida cotidiana y que realmente no nos sentamos a veces, no nos ponemos a pensar en ello, ¿sí? Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo a Damián. Él está en la Universidad en la UBA en Ciencias Sociales y está en la Universidad Nacional del Arte. Y bueno, así que le damos ya mismo la palabra y después bueno, quedaríamos con un tiempo para hacer unas preguntas y reflexiones. Así que bueno, muchas gracias, Damián. Bienvenido y bienvenidos a todos los que se han conectado. Les agradecemos muchísimo que participen y la invitación a que cuando quieran, siempre este espacio de martes a las 11 va a estar abierto, yo lo que pasa después del programa, ¿no? Muchas gracias, Damián, todo tuyo. Ahí Bueno, está muchas Cecilia gracias. de la UNAM, sí, bien. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todas y a todos. Y gracias también a la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad de Tucumán, ¿no?, por colaborar con este tipo de charlas que de a poco el humor va siendo un objeto de interés, así en las ciencias, en diferentes disciplinas, y tal vez en parte tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la hipermediatización del humor. Voy a compartir pantalla, voy a ir hablando, mostrando un Power. Bueno, lo primero, lo que voy a decir, muchas de las cosas que voy a decir, yo vengo hace varios años trabajando investigando sobre el humor hipermediatizado, y muchas de las cosas que voy a hablar sobre la mediatización del humor están en el libro El ocaso triunfal de los programas cómicos, eh, que, que se puede bajar de manera gratuita, ¿sí?, los dos libros que ven ahí. Yo le dije a Santiago después si comparte el link, ¿no?, para poder que lo tengan ahí acceso ustedes. Y otro libro que salió este año, que lo coordinamos con Mara Burgat y Tomás Barnaghi, que es una compilación de artículos. Muchos de ellos aparecieron en unas jornadas que organizamos en el 2019 sobre estudios de lo cómico y el humor. Y bueno, hay un artículo ahí donde trabajo esta distinción sobre esta definición del humor hipermediático. Y todo este trabajo que vengo haciendo de investigación está asentado en la cátedra, en la materia semiótica de redes, de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuyo titular es Mario Carlón, con el que vengo trabajando hace muchos años en diferentes proyectos de investigación sobre mediatización. ¿Sí? Así que, digamos, de ahí pueden encontrar bibliografías sobre lo que voy a ir trabajando, lo que voy a ir exponiendo hoy. El tema, perdón que estoy compartiendo, ahora sí. Bueno, el tema que nos convoca es el humor hipermediático y la pregunta es si estamos frente a una nueva era de la mediatización de lo reidero, ¿no? Yo voy a hablar de lo reidero para no diferenciar luego procedimientos que tienen que ver, por ejemplo, diferenciar lo que es el humor de lo que es lo cómico. No voy a entrar en esa distinción porque sé que ustedes estuvieron ya con otras charlas sobre el tema. Cristian Palacios hizo toda una exposición sobre la diferencia entre lo cómico y el humor, pero bueno, voy a hablar de lo reidero justamente para poder después mantener esas distinciones en la descripción de los fenómenos que voy a ir abordando. Cuando hablo de humor hipermediático me estoy refiriendo a un dispositivo, ¿sí?, que se ha instalado con la hipermediatización, que genera discursividad risible continuamente, ¿no? Cuando hablo de dispositivo estoy hablando de una articulación en red de
dispositivos técnicos, ¿sí? Soportes tecnológicos, prácticas sociales, hábitos instalados que se van instalando en la sociedad y productividad discursiva, ¿no? Y cuando hablo de hipermediatización, estoy hablando sobre acá traigo un concepto que viene elaborando Mario Carlón y que es justo este año, sacó un libro sobre el tema, que es el nuevo sistema mediático en el que estamos viviendo, ¿no? Digamos, hoy estamos en un sistema mediático que podemos decir que está constituido por dos grandes sistemas, que es el sistema de los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y el sistema de las redes sociales mediáticas, y todo el sistema también under, ¿no? Que tiene que ver con WhatsApp, por ejemplo, donde hay continuas interacciones entre los dos sistemas, ¿no? A eso vamos a llamar la hipermediatización, ¿no? Esta producción raidera se da en esa interacción mediática. Como marco teórico general, no me voy a detener en esto en la conversación, pero para que por ahí después, si quieren, lo retomamos cuando estemos en la parte de la charla. Es una perspectiva que se desarrolla con la semiótica persiana, más que nada, ¿no? Con esa lectura que hace Verón sobre la semiótica persiana. Acá tenemos un especialista como Fernando Andach, ¿no? Sobre el tema. Pero cuando estamos hablando de la producción risible y la discursividad risible podemos entender como producciones sígnicas, ¿no? e interpretantes que generan objetos, ¿sí? Y generan redes, que son redes por donde va a ir transitando el sentido, ¿no? Esa semiosis de la que hablaba Peirce, ¿no? Y que después habla Verón cuando habla de semiosis social, ¿no? La perspectiva después discursiva, ¿sí? Que desarrolla Verón es muy importante para este tipo de trabajos, porque Verón se aleja de una concepción lineal de la comunicación, ¿no? Es decir, una concepción donde se piense que lo que aparece en el emisor o en la instancia de la producción pase tal cual a la instancia de la recepción, a la instancia del reconocimiento, ¿no? Sino que siempre hay lo que Verón llama circulación, ¿no? La circulación es esa diferencia que existe entre la instancia de la producción y la instancia del reconocimiento. Entonces eso puede ser que alguien haga un chiste, ¿sí? Y bueno, no sea reconocido como chiste, ¿no? O que alguien haga una producción humorística y del otro lado se vea como cómica, ¿sí? Y esto se complejiza más con la mediatización, ¿no? Porque en la mediatización tenemos una complejidad mayor de materias significantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un programa cómico puede aparecer un personaje, ¿sí? Donde realice un procedimiento humorístico, ¿no? O un pequeño paréntesis para explicar sintéticamente a qué llamo humor, ¿no? Es esta distinción, sobre todo hago una lectura desde Oscar Steinberg, ¿no? Que hizo una lectura de Freud, que Freud decía, bueno, un ejemplo de humor es un condenado a muerte que le dicen que va a ser ejecutado un lunes, ¿no? Y él dice que buena manera de empezar la semana, ¿no? Esa posibilidad de obtener un placer frente a una situación penosa, un desdoblamiento de ese sujeto que enuncia, ¿sí? Y ese poder tomarse como objeto de burla a sí mismo, ¿no? Como un procedimiento de defensa del yo descrito por Freud, que, por ejemplo, eso en el cara a cara, ¿no? Que son los ejemplos que fue trabajando Freud, ¿no? A veces trabaja ejemplos de la literatura, pero desde una lectura más del cara a cara, es decir, no mediatizada, se complejiza con la mediatización, ¿no? Porque podemos tener un personaje que hace un procedimiento humorístico, ¿sí? Pero por la musicalización, por el desarrollo que viene dándose en el relato, por otros procedimientos que tienen que ver con procedimientos propios de lo televisivo, ese personaje a su vez tiene una capa cómica, ¿no? Y además en la mediatización, para que se dé el humor, tiene que haber algún tipo de identificación, ¿sí? Que se dé en ese público con ese personaje. Es decir, tiene que haber algún tipo de identificación socioestilística que haga que ese público, ¿sí? Acompañe al personaje en esa degradación, ¿no? Y que se identifique con esa degradación para poder experimentar el placer humorístico, ¿sí? Entonces lo reitero,
desde una perspectiva ya comunicacional, podemos entenderlo como un marco metacomunicacional, ¿no? En los términos de Bateson y de Goffman, ¿sí? Es decir, que en ese intercambio de ciertos indicios que hacen que se genere un marco que haga un horizonte de expectativas de interpretación, ¿no? Y en ese horizonte de expectativas de interpretación encontramos ciertas cualidades que tiene el marco metacomunicacional reidero, que es, por ejemplo, promover la polisemia del sentido, ¿no? Que no operen las antítesis propias de lo serio, es decir, cuando estamos en el plano de la lógica de lo reidero, no podemos hablar de que algo es verdad, ¿sí? Es verdadero, ¿sí? O es falso, si está bien o está mal, ¿sí? Si es algo normal o es parte de una locura, ¿sí? También otra característica que tienen los marcos metacomunicacionales reideros es que son acotados en el tiempo, ¿sí? En una charla, por ejemplo, no estamos todo el tiempo generando producción reidera, ¿sí? Sino que son momentos, irrupciones, ¿no? Y en la meditización se anuncia cuándo empieza y cuándo termina. Y ahí, y aún dentro de las meditaciones, de productos mediáticos, hay indicios de cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Por ejemplo, las viejas risas en off de los programas cómicos eran esos anuncios, ¿no? Y por otro lado, este marco metacomunicacional habilita, ¿sí? Esa distancia afectiva con la que acuerdan la mayoría de los teóricos que han estudiado lo reidero, para que se dé el placer risible. Es decir, si alguien se tropieza y se cae, ¿sí? O tiene un accidente, yo me río, ¿no? De su accidente. En ese momento que me estoy riendo no me estoy preocupando por si se ha lastimado o no. Es decir, sino que hay una distancia afectiva. No quiere decir que no existan afectos, sino que esos afectos, ¿sí? No, están con otra lógica, no es la lógica de lo serio, ¿sí? Entonces, podemos decir que el marco metacomunicacional de lo reidero dialoga con otros marcos metacomunicacionales en la vida social y en la producción mediática, ¿sí? Es impensable el marco metacomunicacional reidero sin diálogo con el marco metacomunicacional serio, ¿no? Porque una de las características que tiene lo reidero es justamente que la incongruencia, ¿no? Es justamente quebrar esas normas, esos hábitos, esos verosímiles que se establecen en lo serio. Por lo tanto, siempre está en diálogo lo serio con lo reidero con lo serio, ¿no? Y después sus múltiples emplazamientos con lo lúdico, con la ficción, la no ficción. Es decir, lo reidero puede aparecer en la ficción, pero también puede aparecer en la no ficción, etc. Ahora bien, yendo al tema, esto era como más o menos para ubicarme, ¿sí? Para ubicarlos donde estoy parado para hablar de este tema, ¿no? ¿Cuáles son desde dónde viene la mirada que voy a desarrollar sobre la mediatización? La pregunta, ¿no? Si estamos frente a una nueva era de la mediatización, ¿sí? De lo reidero. Yo elaboré una periodización, ¿sí? Sobre la mediatización de lo reidero, que está en diálogo con otras dos periodizaciones de lo mediático, una realizada por Verón, ¿sí? Y otra por Carlón, ¿no? Que toma la de Verón, ¿no? Entonces está en diálogo con esas dos periodizaciones, ¿sí? Y voy a hablar de humor mediático, mediatizado e hipermediático. El humor mediático se da en lo que Verón llama la sociedad mediática, ¿no? La sociedad mediática, y es lícito hablar de sociedad mediática, ¿no? Verón dice que una de las características que tiene la mediatización es que es un proceso que atraviesa todas las prácticas sociales, ¿sí? Hoy, más con la pandemia, ¿no? Se ha evidenciado, ¿no? Esto de que, bueno, hoy esta charla, ¿no? Que hubiéramos por ahí tenido cara a cara, se está dando de manera mediatizada, pero muchos otros tipos de intercambio, toda la vida social está siendo mediatizada, ¿sí? En esta sociedad mediática, una de las características que tiene, que es la sociedad que se va constituyendo con la instalación del sistema de los medios masivos, ¿sí? Una de las características que tiene es que concibe a los medios masivos como
eso que Eco llamaba en la paleotelevisión una ventana al mundo, ¿no? Hay una lógica de concepción de los medios masivos, y los propios medios masivos tienen esa lógica de producción discursiva, de representación, ¿sí? Que viene a representar el mundo. En relación a lo reidero en particular, lo que encontramos es que, por un lado, hay una regulación institucional sobre la producción reidera. Es decir, los medios masivos son instituciones, ¿sí? Son instituciones sociales. Y esas instituciones sociales tienen gramáticas productivas que se fueron sedimentando en el proceso civilizatorio europeo. En el proceso civilizatorio europeo, lo reidero, ¿sí?, fue disciplinándose, ¿sí? Disciplinándose en el sentido de que ciertos géneros premodernos, ¿sí?, como los rideros del carnaval, ¿sí?, descrito por Bakhtin, los rideros de las bufonadas de la corte, ¿sí?, lo que eran las bromas pesadas de aquel momento, ¿sí?, esto de esas descripciones que hacen los historiadores del divertimento de obtener placer risible torturando animales, ¿no? O reírse de que tiene algún problema en el cuerpo, ¿no? Etcétera, ¿no? Como eran normalmente los bufones, ¿sí? Eso va disciplinándose, ¿sí?, en el proceso civilizatorio, y hace que lo reidero sea fuertemente regulado por las instituciones, ¿sí? No es que es desterrado completamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Iglesia, si bien hay una mirada negativa sobre la producción risible al comienzo, luego de a poco se van permitiendo un tipo de chanzas, ¿no?, para ganar público, ¿sí? Pero lo reidero, lo institucional domina lo serio, ¿no? Entonces, en la escuela, en los hospitales, ¿sí?, en diferentes instituciones, ¿sí?, está por fuera. Esas gramáticas que se van constituyendo en el proceso civilizatorio son tomadas por las instituciones mediáticas, ¿sí? Entonces esos géneros quedan fuera, ¿sí? Luego tenemos la instalación de los géneros broadcast, se va constituyendo, ¿sí?, como los programas cómicos, que fue un género que hoy está en decadencia, pero fue un género muy importante, por ejemplo, el inicio de la televisión, pero también aparecen ya en la radio, que tenemos una especialista también en radioteatros, ¿no?, Mónica Berman, que ha trabajado sobre el tema, que aparece también, aparecen los medios masivos y aparece lo risible, ¿no?, en sus géneros. Y lo que prevalece, ¿sí?, es un reidero cómico, ¿sí?, sobre lo representado, ¿no? Es decir, se da risa sobre estereotipos sociales, ¿sí? Y después hay una clara división entre productores, ¿sí?, que son profesionales, y los receptores. El humor mediatizado, ¿sí?, ya que se da en esta sociedad mediatizada de la que habla Verón, que una de las características que la diferencian de la sociedad anterior es que ya no hay una concepción representacional de la mediatización, de los medios, de la función que cumplen los medios de comunicación, sino que hay una concepción constructiva, ¿no? Hay una concepción de que ya son los medios los que construyen lo real social, ¿sí? Y eso también organiza las prácticas sociales de otra manera, organiza las prácticas sociales de las instituciones de otra manera, ¿no? Es decir, ya a partir de la década del 80, los políticos empiezan a aparecer en programas que no eran programas políticos, programas serios, por ejemplo, sino que empiezan a aparecer en programas cómicos, porque sabe que el contacto que tienen con su electorado es a través de la mediatización, ¿sí? También se da en un momento donde Lipovetsky observa, ¿sí?, esta expansión de lo risible al conjunto de las prácticas sociales como un rasgo propio de la posmodernidad, ¿no? Esto de que hoy nosotros, como profesores, por ejemplo, estamos de alguna manera obligados a ser simpáticos, ¿sí?, a decir algún chiste en algún momento, ¿sí? Que era algo, obligaciones que antes no se tenían, ¿sí? Uno podía ser una persona seria y no estar demandado por parte de las interacciones sociales a ser un poco simpático, ¿no?, y decir algún chiste.
Entonces, esa expansión que se da en las prácticas sociales también la podemos ver una expansión en el conjunto de la programación. Hay un aumento de la diversidad genérica y estilística, ¿sí? En la década del 80 empieza a aparecer lo que es la televisión satelital, la televisión por cable, ¿sí? La videocasetera, es decir, que empieza a multiplicarse, ¿sí? La variación genérica y estilística, y hay un crecimiento reflexivo de lo risible, es decir, empieza a expandirse también el humor, es decir, aparecen los programas cómicos que ya no se ríen de lo representado, ¿no? Ya no se ríen del mundo, sino que se ríen de la representación. Es decir, aparece Olmedo ya saliéndose del personaje y riéndose que tiene malos libretos, ¿no? Exponiendo los dispositivos constructivos, ¿sí? Aparece en la década del 90 programas paródicos que son todo paródicos, ¿sí? Entonces aparece ese humor que podemos llamar humor posmoderno de la televisión, donde se trae la historia de los reideros, entonces son cómicos que imitan a cómo se hacían los chistes antes, entonces lo gracioso está en que ya ese chiste que se hacía antes, que hacía Pepe Biondi, ya no puede funcionar hoy en día. ¿Sí? Pero si uno tuviera que sintetizar las coincidencias que encontramos, podemos decir que tanto en el humor mediático como mediatizado hay una fuerte regulación institucional, ¿sí? Hay una censura previa a la producción risible, digamos, o también lo encontramos en los diarios con manuales de estilo, por ejemplo, ¿no? Existen esos manuales de estilo que van condicionando la producción de lo risible. No se mediatizan lo reidero premoderno, se diferencia esto entre productores profesionales y no profesionales y receptores, y esos productores son, ¿sí?, con una experiencia en la producción risible. ¿Qué sucede con lo hipermediático? En lo hipermediático encontramos primero que hay una producción colaborativa y amateur, ¿sí? Es decir, que cualquiera puede generar producción visible, ¿sí?, mediatizada, ¿no? Que esa es una característica que antes no se encontraba, ¿no? Es decir, ya no hay profesionales, no es necesario ser profesional de los medios de comunicación para generar mediatización reidera, ¿no? Y esa mediatización reidera se da, a veces, en ocasiones, imitan géneros mediáticos de los medios masivos, ¿sí?, o se producen nuevos géneros, ¿sí? Hay apropiaciones, ¿no? En el libro ese, Arruinando Chistes, que les comentaba, hay un trabajo muy interesante de Mario Carlón sobre una apropiación que se hizo de la campaña de Massa en una elección pasada, donde Massa había preparado spots con la tonalidad de cada región del país, ¿sí? Y luego se apropiaron esos spots y se empezaron a hacer memes, ¿sí?, videos cómicos de esos spots. Entonces fue una campaña pensada, ¿sí?, en un diseño broadcast, en cómo funcionaban los medios masivos antes, ¿sí? Y no estaba pensando en las apropiaciones que se hacen, ¿no? Entonces, disculpen. Entonces tenemos esta, por un lado, producción colaborativa y amateur, ¿sí? El amateur, también la producción amateur tiene sus antecedentes en los medios masivos, ¿sí? Porque estos programas que yo hablaba de programas posmodernos, también generan lo risible mal hecho, ¿no? El risible bizarro mal hecho, ¿sí? Que de alguna manera podemos ponerlo como una condición de producción de esta producción amateur, ¿no? Pero hoy en día hay una valoración de lo amateur, y aún los profesionales suelen imitar la enunciación amateur, ¿no? Y además es colaborativa. Es decir, si uno estudia, por ejemplo, canales de youtubers o instagramers, etcétera, va a observar que esa producción del youtuber siempre está en diálogo con el colectivo que conforma, y también responde a esas demandas del colectivo. Por lo tanto, no solamente es amateur los memes, porque se toma como una plantilla y de ahí se hace diferentes chistes, sino que la producción en las redes sociales es colaborativa porque
constantemente se da ese diálogo entre ese enunciador hipermediatizado y su colectivo, ¿sí? Que responde a estas demandas. Entonces hay multiplicación de géneros, hay multiplicación de estilos, tal vez como nunca antes se había dado en la mediatización, ¿sí? Por otro lado, lo que encontramos es una baja regulación institucional, ¿sí? Siempre existió regulación en la producción reidera, ¿no? Previo a las instituciones modernas, ya encontramos regulaciones de lo reidero, ¿no? Cicerón, cuando hablaba de que era lícito como una herramienta de la argumentación, la burla, ¿sí? Hacia el contrincante, bueno, pero decía que tenía que ser una burla medida sobre el contrincante, no había que excederse en esa burla, sino pasaba a ser objeto de risa el propio argumentador, ¿no? El que estaba burlando pasaba a ser objeto cómico. Entonces, lo que encontramos es que en la hipermediatización, ¿sí?, hay baja regulación institucional, no porque no haya instituciones, porque obviamente Facebook, Twitter son instituciones. Ahora, a diferencia de los medios masivos, si bien hay reglas, ¿sí?, como que regulan esa producción discursiva, ¿sí?, las censuras suceden de manera muchas veces posterior, ¿sí?, a lo que puede generarse ya, ¿sí?, de lo risible, o cuando se censura algo, puede aparecer en otra plataforma, ¿sí? Yo he estudiado casos donde hay youtubers que le cierran el canal, ¿sí?, y ese youtuber, bueno, sube ese video que no le dejan poner en YouTube, lo sube a Facebook, ¿sí?, lo sube a otras plataformas, o hay canales que no son observados, ¿sí?, por las censuras de YouTube, ¿sí?, que modifican el video a pequeñas modificaciones para eludir los robots que están operando para censurar, ¿sí?, y vuelven a subir el video, ¿sí? Es decir, es una censura y una regulación blanda, podríamos decir, de alguna manera, de esa producción reidera. Eso posibilita un ascenso a la mediatización de esos géneros y esa producción premoderna, ¿sí?, que había sido censurada por las instituciones de los medios masivos, ¿no? Por ejemplo, la burla, que normalmente lo llamamos ciberbullying, ¿sí?, y esas modificaciones que está sufriendo hoy en día el humor negro, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la burla, ¿sí?, que es un género donde se expone una intencionalidad de ridiculización, ¿sí?, de un otro, ¿sí?, donde no hay una alianza entre el que está haciendo la burla y quién es ese auditorio de la burla, ¿sí?, para aliarse, para degradar al blanco de la burla, donde con respecto a ese blanco no hay ningún tipo de identificación, ¿sí? Y al mismo tiempo, la burla siempre la tenemos que pensar como un operador de constitución de identidad colectiva, ¿no? Es decir, no se conocen sociedades donde no existe la burla, ¿sí? Aun cuando en la mediatización, ¿sí?, moderna se dio esa censura de la burla sobre individuos particulares, ¿sí?, la burla siguió existiendo, ¿sí? Lo que se llamó el bullying en los colegios, ¿no?, esa burla sigue existiendo, por ejemplo, ¿sí? Está bien, no ascendía a los medios masivos, pero seguía existiendo en la vida social, porque es parte, ¿sí?, uno pertenece a un colectivo, ¿sí?, porque puede reírse en conjunto de un otro, ¿no?, del que está fuera del colectivo, y al mismo tiempo la burla dentro del colectivo organiza jerarquías, ¿sí?, dentro de ese propio colectivo, y también es demostración de amistad, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a detener ahora en esto de la historia de la burla, pero hasta entrado el siglo XVIII, ¿sí?, la burla era lo que dominaba la producción risible y la concepción de lo risible, ¿sí? Cuando lo risible
se dice, por ejemplo, que en la Biblia, ¿sí?, tenía una mirada muy negativa sobre los reideros, ¿no? Pero lo que sucede también es que esa mirada que había negativa sobre los reideros es que era el reidero cómico, ¿no? Esto de los reideros de la burla, ¿sí? Con la mediatización, la burla queda expulsada de los medios masivos, ¿sí?, y habita en la burla de estereotipos sociales, ¿sí?, el compadrito, el borracho, el profesor, ¿sí?, etcétera, o la burla a ciertos personajes públicos, ¿sí? En la década del 90, aquí en Argentina, apareció un género que fue el de la cámara oculta, que también apareció en otros países, ¿sí?, que era particular este género, porque era una burla sobre individuos desconocidos, es decir, no eran personajes públicos, ¿sí?, que caían en alguna broma pesada, ¿no? Pero, ¿cómo se los mostraba? Y se los mostraba luego, una vez que eran atacados por la burla, se los mostraba luego aceptando eso, ¿no? Se los mostraba con humor. Es decir, se los mostraba que se reían de sí mismos al ser burlados, ¿sí? Luego es un género que entra en decadencia eh, hacia fines de la década del 90, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con la burla en la hipermediatización? ¿Sí? En esto que se llama el ciberbullying, ¿sí? Podemos decir que vuelve, ¿sí?, que asciende esa burla que existía en la vida social, ¿sí?, y se da de manera colaborativa, ¿sí? Yo acá hay un estudio que hice sobre un caso, que fue un caso sobre un adolescente, Juan Sánchez, que había sido entrevistado por un canal de Bahía Blanca, que fueron pocos segundos, ¿sí?, en la televisión, que se le preguntaba a un nene cómo estaba pasando las vacaciones de invierno, y él contaba que le gustaba, era en una actividad de prácticas artísticas para nenes, ¿sí?, y niñas, y él contaba que le gustaba el arte, que le gustaba Liniers, bueno, y tenía una manera particular de hablar, ¿no? Eso fue tomado por una página de Facebook y fue puesta tal cual la entrevista, ¿sí?, que ahí hay otra cuestión que nos va a interesar, ¿no?, que tiene que ver con esto de las apropiaciones y recontextualizaciones de la mediatización, que ya en esa operatoria de apropiación y de instalación en una página de Facebook que tiene por objetivo lo reidero, ya pasa a ser objeto de burla, ¿sí? Y luego de ahí fue apropiada, ¿sí?, y bueno, se expandió en las redes con diferentes memes de este adolescente, que también modificó su vida social dentro del colegio. Los chicos luego lo grababan con sus celulares y le pedían que diga me gusta Liniers, me gusta el arte, ¿sí? Recibía llamado de teléfono en su casa, es decir, la mediatización atravesando también la vida del niño, pero también la vida social, ¿sí?, el contexto en donde de donde habitaba este chico, ¿sí? Interviene a través de un tweet, Liniers, al enterarse de esto, ¿sí?, que va ascendiendo en las redes, cada vez va teniendo más compartidos, no me gusta usar la palabra viralizar, ¿sí?, porque acuerdo con Jenkins que pone a los sujetos como un lugar pasivo, ¿no?, como que se contagian, ¿no?, pero sino que es mejor compartir, bueno, pero se va propagando, ¿sí?, en las redes, y Liniers sale en defensa, ¿sí?, de Juan Sánchez, y esta defensa que realiza Liniers, que también pasa a ser objeto de burla a Liniers, ¿no?, es tomada por los medios masivos, y al ascender a los medios masivos, bueno, luego Canal 7 hace un programa especial sobre ciberbullying, ¿sí? Los diferentes portales de noticias trabajan sobre la figura de Juan Sánchez, mostrando las virtudes que tiene ese adolescente, etc., ¿no? Y luego de muchos reclamos de la madre y de la familia de pedir a YouTube y a Google que bajen los videos de Juan Sánchez, que no lo lograban, intercede la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, y logra que se bajen esos videos
que se estaban haciendo de Juan Sánchez, pero hoy en día, como les decía antes, Juan Sánchez se lo pueden seguir encontrando, ustedes googlean y van a seguir encontrando memes de San Juan Sánchez, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Lo que encontramos es que hay, primero, esta apropiación, ¿no?, que se realiza y que pasa a ser objeto de burla, pero empieza a ocurrir otro tipo de regulaciones. No es que no hay regulación sobre la burla, pero es una regulación mucho más compleja, ¿sí? Los medios masivos no siempre actúan de la manera que actuaron con Juan Sánchez, otro caso que estudiamos en la cátedra de semiótica de redes, y que Mario escribió un artículo, que fue el caso Anto, ¿sí?, que fue una chica que se filmó en su pileta, convocando a los internautas que se contacten con ella, y que pasó a ser también objeto de burla, ¿sí? Y los medios masivos también empezaron a burlarse de ella, hasta que, bueno, apareció el padre entrevistado y habló de ciertas dificultades que tenía esta chica, y a partir de eso los medios masivos ahí se posicionaron en el lugar de que no había que burlarla, etc., ¿no? Pero digamos, esto es dinámico, no es que las instituciones mediáticas están operando, los medios masivos operan como lo acabo de describir con Juan Sánchez, sino que también puede realizar burla sobre individuos, ¿no?, siempre basándose en lo que sucede en las redes, ¿sí? También sucede con esta censura institucional blanda, ¿sí?, que encontramos que en la sátira, ¿sí?, hay una articulación premoderna, una articulación preinstitucional, ¿sí?, que ya aparecía apenas apareció la imprenta, ¿no? Apenas apareció la imprenta, encontramos que la sátira, ¿sí?, se articuló con el humor negro, pero con un humor negro cómico, ¿sí? Es decir, esto de mostrar al contrincante siendo torturado, ¿sí?, siendo caricaturizado grotescamente, etc. Que esto también, lo cómico negro, ¿sí?, que se diferencia del humor negro, ¿sí?, fue también censurado por las instituciones de los medios masivos, ¿sí? Esa articulación entre los grandes medios masivos eliminan o regulan, haciendo que la producción sea muy baja de humor negro, ¿sí?, y el humor negro queda habitando en las revistas de sátira política, ¿sí? Pero el tratamiento que se le da a la articulación de sátira y humor negro en esas revistas políticas es humorístico, ¿sí? Es decir, es cómico cuando se ríe del poderoso, ¿sí?, o es humorística como procedimientos que hace la revista Barcelona. Pero no existe, ¿sí?, lo cómico negro que recae, por ejemplo, sobre las víctimas, ¿sí? Hay cómico negro riéndose del torturador, ¿sí?, pero no del torturado. Con las redes sociales, lo que encontramos es el advenimiento de esa sátira con humor negro cómico, ¿sí?, que existía en su instancia preinstitucional, ¿no? Es decir, que cuando a lo largo del siglo XIX, ¿sí?, y principios del siglo XX, lo que se va dando en los medios masivos de comunicación es que de a poco se van independizando de la enunciación partidaria, ¿sí?, y van construyendo una enunciación que mantiene como una relación objetiva con esa realidad, ¿no?, con ese efecto enunciativo, ¿sí? En ese proceso, lo cómico negro, ¿sí?, va quedando por fuera. Con las redes sociales vuelve eso cómico negro satírico. Si tomamos, por ejemplo, un caso que yo estudié, que fue el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, el momento en que se estaba buscando a Santiago Maldonado, ¿sí?, si uno estudiaba páginas, grupos de Facebook, ¿sí?, kirchneristas y antikirchneristas, ¿sí?,
lo que encontraba era una producción satírica de lo cómico negro sobre los familiares y sobre la víctima, ¿sí? Que eso es algo que no aparecía en la mediatización previamente, ¿no? Como los memes que aquí vemos. Pero lo particular es que esto cómico negro no solamente aparecía en esas páginas anti-kirchneristas, sino también aparecía en las páginas kirchneristas, ¿sí? Como, si bien, por ejemplo, en estos dos memes, el objeto de la burla, ¿sí? Es por un lado Mirta Legrand y por el otro lado Patricia Bullrich, lo que encontramos es que hay un trabajo cómico sobre la figura de Santiago Maldonado. ¿Sí? Es cómico, ¿no? Es ridículo que Santiago Maldonado aparezca sentado de esa manera en la elegante mesa de Mirta Legrand, ¿sí? Y también es cómico que Santiago Maldonado aparezca como la cabeza de un perro, ¿no? Como les decía, esto que aparece, por un lado que parece que no tuviese regulación, va habiendo regulación por las instituciones, pero también aparece la regulación de los colectivos, que esto es muy interesante. Es decir, por ejemplo, EAMEO, hace poco tiempo atrás, tuvo que cambiar su isólogo, ¿no? Siempre tenían el perfil de Zulma Lobato, ¿sí? Y cuando Zulma Lobato fue agredida, hicieron este chiste, ¿sí? De ponerla a ella golpeada, ¿sí? Y salieron colectivos, ¿sí? Feministas y de diversidad a defender, a pedirle a EMEO, ¿sí? Que deje de hacer bromas sobre travestis, ¿sí? Entonces empezaron a buscar en sus archivos todos los memes que habían hecho sobre travestis, y EMEO tuvo que cambiar su logo y pedir disculpas. Es decir, eso no pasó por ninguna instancia institucional, sino que fue la acción de los colectivos lo que hizo la regulación de los residuos. Otra característica de los reideros hipermediáticos es que es un reidero 24/7. Es decir, que lo que teníamos antes, el humor mediático y mediatizado, era un desfase temporal, ¿sí? Ocurría el discurso del presidente y después veíamos el chiste en el diario, o lo veíamos eso en la sátira de algún programa político, ¿sí? Hoy en día, en el mismo momento que se está produciendo el acontecimiento, los reideros está operando en la construcción de ese acontecimiento con las lógicas de los reideros, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como se estaba discutiendo sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? En el mismo momento que los senadores estaban dando su discurso, aparecían este tipo de imágenes, ¿sí? En Twitter. Y esta producción de los reideros, yo hice un estudio, hice dos estudios sobre dos acontecimientos, uno que lo hice con otros compañeros del grupo de investigación, Cristian Blanco, Bernardo Saldaña y David, donde aparece, estudiamos sobre ese discurso, el primer discurso que dio Alberto Fernández antes de la pandemia, en el inicio de las sesiones ordinarias, y estudiamos hashtags, ¿sí? y cuentas risibles. Y encontramos que en este corpus que nosotros habíamos analizado, encontramos que había 94.131 tweets serios, ¿sí? Y solamente encontramos 17 en los hashtags. Después encontramos mucho más producidos por fuera de los hashtags. Pero y había 17 risibles nada más. Sin embargo, si uno ve los retweets y los likes que tuvieron, ¿sí? Fue mucho mayor. Perdón, acá el de arriba lo puse al revés. Aquí es 1637 likes, es en los risibles, y 118 en los serios. Acá me confundí. Y lo mismo hice sobre el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde también vemos que fue mucho mayor la producción de tweets serios, sin embargo, tuvo
mucho más retweet y mucho más like, es decir, tuvo más poder, ¿sí? Discursivo y poder de construcción de objetos, ¿sí? Y de síntesis, porque una de las características que tiene lo risible es que produce síntesis sobre eventos complejos. ¿Sí? Tuvo mayor poder de propagación, esa síntesis, que lo que podía estar discutiéndose en lo serio. Ahora, eso no quiere decir que lo risible produzca una devaluación del debate en la sociedad sobre eventos políticos, sino es lo contrario. ¿En qué sentido es lo contrario? Las investigaciones muestran, cuando se estudian el live tweeting, que es lo que demuestran las investigaciones, es que esas producciones risibles generan debates serios y al mismo tiempo introducen a ciudadanos que no son convocados por los discursos serios, introducen en el debate, ¿sí?, a esos ciudadanos que lo serio no los convoca y sí los convoca lo risible. Otra característica que tiene el humor hipermediático es que ha acentuado un proceso que se venía dando previamente en las instituciones y en los representantes de las instituciones, que es que ellos producen ahora lo risible. ¿Sí? Como les decía, ya en la década del 80 los políticos empiezan a aparecer en los programas cómicos. El primer político que aparece es Raúl Alfonsín como presidente en el programa de Zapac, ¿sí?, que Zapac tenía un alto rating. Estamos hablando de ratings que no tienen nada que ver con los 22, ¿no? 50 puntos de rating, por ejemplo. Y apareció Alfonsín en ese programa, luego Menem aparece en ese programa, y aparece de una manera diferente a Alfonsín, porque Alfonsín cuando aparece siempre distanciado, ¿no? Se mantiene distante sobre lo risible. En cambio Menem ya empieza a hacer chistes, ¿no? Empieza a tener líneas de diálogo risibles en el programa de Tato Bores, por ejemplo. Pero ya los políticos han introducido, ¿sí?, lo risible en su comunicación, ¿no? Lo podemos ver hoy en las campañas que existen en las redes de muchos candidatos, y no solamente ocurre en Argentina, sino que también ocurre en el mundo, este proceso, ¿no? Acá vemos cómo la cuenta de tweet de Ucrania, ¿sí?, la embajada de Ucrania, le responde con un meme a una discusión que tiene, ¿sí?, con la cuenta de Rusia, ¿no?, acusándolo que quiere volver a la Unión Soviética, ¿no? Y lo hace a través de un meme, ¿sí? Esto era inconcebible antes, ¿no? Instituciones que responden con memes a otras instituciones. Y otra característica, y ya cerrando la exposición, es que estamos frente, con la hipermediatización, estamos frente a nuevos condicionamientos de la circulación, ¿sí? Esto es un tema que ha trabajado mucho Mario Carlón, y que podemos verlo de manera muy evidente en lo risible, y además afecta profundamente a lo ruidero. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un meme, ¿no?, dice, oigan, este hombre leyó a Marx, ¿ves? A nadie le importa. ¿Sí? Bueno, podemos decir que es un chiste, ¿sí?, y es un chiste de tipo cómico, donde se está riendo de todos los sociólogos que han leído a Marx, ¿no?, o todos los lectores de Marx, ¿no?, que se creen importantes por haber leído a Marx y en realidad a nadie le importa. ¿Sí? Pero, si nosotros vemos esto ya instalado, ¿sí?, una apropiación realizada en una página de estudiantes y profesores de sociología, bueno, esto ya no es un meme cómico, sino que pasa a ser un meme humorístico. Es decir, que la circulación, ¿sí?, es decir, las propagaciones que se van dando en la red, las apropiaciones que se van dando en las redes de producciones discursivas mediáticas risibles, ¿sí?, afectan profundamente a sus cualidades reideras, ¿sí?, que eso no era habitual previamente, ¿no?, en lo mediático. Entonces, frente a estas características que acabo de describir,
Yo me aventuro a decir, ¿sí? Después seguiremos investigando sobre el tema para poder sostenerlo, pero que sí estamos frente a una nueva era, ¿sí? De la mediatización de los reideros. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que había preparado para empezar a charlar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo pedía la palabra, siempre ustedes lo ven, pero yo ya levanto la mano, y en verdad que están todos invitados a participar, porque la verdad que hay muchas cosas para pensar juntos, ¿sí? Yo no soy un experto en nada, no es que yo sepa otra cosa y esto no, porque a veces la gente cree, no, él sabe Schopenhauer, no. ¿Sí? Pero en esa, digamos, dispersión, hay muchas cosas que me parecen muy interesantes. Una de ellas, que pareciera que en esta historia de la mediatización, digamos, la representación, la mediatización y la hipermediatización, puede ser una especie de, a ver, lo veo como una historia hacia el laissez-faire, ¿verdad? Como si fuese una especie de kiosquización, ¿no? O de que se va rompiendo las fronteras, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, ¿sí? Tendríamos una especie de posmodernidad casi por definición, porque los pasos son prácticamente los que se plantean en la teoría liberal, digamos, si quieres, ¿sí? O sea, que cada uno produzca sus chistes y un libre mercado, entre comillas, porque vos hablas de la regulación. Y ahí es donde me parece que está es interesante pensar esto. Con respecto al autor, ¿sí? Porque en la representación y en la mediatización hay alguien que firma, ¿sí? Eso un poco con la posverdad. No te escuché, discúlpame, no te escuché la última. Que siempre hay alguien que firma, ¿sí? O sea, el autor, pienso, ¿no? En cambio, acá es como que tenemos una sociedad de producción, como vos decís, semiótica, continua, que algunos producen chistes y otros hacen chistes de lo que los otros producen. Por ejemplo, en mi caso, en mi facultad, por ejemplo, yo una vez creo que digo, la violencia simbólica de Bourdieu no es tirarse con libros, es una violencia de estatus. Al otro día dicen por ahí en filosofía, una página, la frase mía y, digamos, sí, el profesor Garmendia tal día. Entonces empezó a hacer esa. Y a mí no me gustaba mucho la idea, ¿por qué? Porque, claro, la descontextualización y tomarlo, y yo digo, cada estupidez, que bueno, esta vez ha sido graciosa, pero uno sentía que uno estaba siendo expuesto como un texto, ¿sí? A lo que sea que quiera hacer el otro. Entonces, ahí es donde me parece que yo quisiera preguntarte tu aversión por la idea de meme digamos, y su origen en la idea de virus, ¿no? Porque es etimológico prácticamente, ¿verdad? El meme viene de virus, es un virus cultural, si querés. Pero, ¿por qué? Porque yo lo que más o menos vería es que supongamos, lo que se instala es que este profesor o este es un imbécil, digamos, arrogante, por ejemplo, o petulante. Y entonces van a aparecer miles de formas. Yo pienso, por ejemplo, acá le digo a gente de México, ¿okay? Acá hay un jugador de fútbol que se llama Higuaín, que ha errado un penal, ha errado un momento importante. Y después, pero no solamente apareció un meme con una situación, sino que han aparecido miles de memes distintos con la misma idea, que es que Higuaín erra siempre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando era lo de cualquier cosa llegaba tarde Higuaín, cualquier cosa, Alberto Fernández ganaba y él decía, por fin Aníbal Fernández ganó, y lo abrazaba a Aníbal. O sea, siempre erraba. Y es como que, y en ese sentido, yo siempre lo veía como un virus, y además que el meme no se discute, a menos que aparezca ya meo, pero en general no es una forma digo, una comunicación en un sentido, y sobre todo porque es muy político, en la idea esta de que yo pueda decir, ¿por qué manda ese meme? No, porque tiene esa, digamos, estructura, ¿no? La estructura de una repetición de algún mensaje muy sencillo que tiene que ver con una descalificación. Me parece que sí, en general eso, y eso sí lo veo como muy, muy viral.
digamos, ¿sí? O sea, en ese sentido te quería preguntar sobre por qué te desmarcabas vos de la idea, porque compartir, me parece que es también, me parece que compartir es una expresión hipócrita también, porque no es compartir, es como el amigo de Facebook, no es amigo. Entonces me parece que está bien, no digo, pero yo conozco poca gente que diga, a ver, me voy a sentar a ver, este meme no va, o bueno, qué sé yo, o, y además, ¿a quién le digo? ¿Sí? O sea, porque tengo desde, no sé, pienso en Punch y Judy, podía venir la policía y sacaba los títeres, ¿verdad? Porque, pero ahora, ¿qué se saca? ¿Dónde? ¿Cómo se controla? Entonces, a eso era lo que yo quería preguntar sobre todo. ¿Por qué te desmarcas tanto? No estás sobreestimando, así como el otro subestima, o lo hace muy pasivo al público. No estás sobreestimando eso, porque yo, además, uno mismo se ve compartiendo cosas que no quiere, como un estornudo, ¿no? Perdón, esa era mi pregunta. ¿Por qué te marcas del meme, del virus? Gracias, Santiago. Hay varias cosas ahí en lo que vos acabas de plantear, ¿no? Primero, en relación a la modernidad, posmodernidad, yo ubicaría esta producción que se está dando hoy en día más en lo contemporáneo, ¿no? En pensar lo contemporáneo sustantivizado, ¿no? Como ya una etapa, nosotros justamente, ya que paso el aviso, estamos organizando en la Cátedra de Semiótica de Redes un seminario que se da todos los viernes sobre lo contemporáneo, ¿no? Sobre este momento, pero no porque sea lo contemporáneo pensando que es el ahora, sino ya como una etapa que se diferencia de lo posmoderno. Y una de esas características justamente que uno puede hablar de lo contemporáneo es esta expansión que se está dando de la mediatización, porque en esa expansión de la mediatización se están dando operatorias en la discursividad que aparecían en el arte contemporáneo. Por ejemplo, a la apropiación, la intervención, eso que eran operaciones que estaban dentro del mundo del arte, que luego se pasaron a los medios masivos y hoy en día las realizamos nosotros cotidianamente, ¿no? Es parte ya de la discursividad social. Y en relación a los memes, esto que vos decías, el meme, hay muchas diferencias, pero uno puede decir, el meme opera como ese chiste del que hablaba Todorov, ¿no? El folclore, con esas regulaciones que son sociales, por eso yo traje las regulaciones de los colectivos, y tiene esto, de, bueno, cuando uno cuenta un chiste, por ejemplo, no lo hizo él. Sin embargo, cuando uno lo cuenta, ese chiste, le pone su propia entonación, le pone su propio ritmo, ¿no? Y después uno escucha ese chiste y se lo cuenta a otro y a otro y a otro, y ese contarlo va transformándose también el chiste y se va regulando cómo se va produciendo ese chiste y la forma que va teniendo ese chiste. En lo que yo decía, me equivoqué en el término, no es compartir, sino propagar, ¿no? Nosotros preferimos hablar de propagación en vez de viralización, tomando un término de Jenkins, porque por esto que te decía, de que hay una acción sobre esa propagación, y es una acción tanto de hacer diferente ese meme que te llegó y vos apropiártelo, interviniéndolo frente a esa imagen que puede ser Higuaín errando o lo que sea, ¿sí? Y hay también esa decisión de compartirlo o no, aunque sea un instante, pero hay una acción de parte de eso, ¿no? Que tiene también que ver con esos diálogos. Esta experiencia que vos tuviste, de que de alguna manera te transformaste en un meme, ¿sí? Me parece que es algo que no creo que zafemos nadie. Digamos, así como Barjo decía, todos vamos a tener 5 minutos de fama, ¿no? Y es el anuncio que iba a venir con lo que sucedía en la mediatización posmoderna, ¿no? Y ese ascenso de los individuos comunes a la mediatización en los programas, en los medios masivos. Bueno, eso nos va a suceder no solo con los memes, ¿no? Todos vamos a hacer memes en algún momento de nuestras vidas. Va a ser difícil que no, o stickers, ¿no? De WhatsApp. Nos vamos a... Bueno, hay dos preguntas más, digo, para que circulemos. Seguramente van a aparecer estas cosas de vuelta, pero sí, me quedan por ahí algunas cosas para que seguramente van a Dale, ser. dale.
Está Cecilia Beristain de la UNAM, es bueno, de México, y después Fernando Andat. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Mucho tal, gusto, Ceci? Damián. Muchas gracias. Me encantó la plática y me parece muy interesante, muy actual, pues sí, claro, muy de nuestros tiempos, ¿no? Yo tengo una pregunta que tiene un poco más que ver con esto que decías de la distancia afectual. No sé si se aplica el término en lo que te voy a preguntar, pero he estado pensando últimamente, reflexionando sobre todas estas cosas, en algo que, a ver cómo lo pongo que no me tarde mucho. Em, Voy a poner directamente el ejemplo para no darle muchas vueltas. Estaba viendo un video muy ridículo, muy tonto, no tiene nada de chistoso, pero estaba viendo un video, no sé si pasó, creo que aquí en México, de un chico que le dice a su maestro en línea que no le gustan sus clases, que él no está a gusto en la clase y le empieza a decir cosas. No es tan importante el video, sino como la reacción de la persona. O sea, la persona que grabó el video estaba grabando en su computadora y esa persona a su vez estaba riendo del chico que estaba diciendo esto. Y eso me hizo pensar en la, en las reacciones que tenemos nosotros, la empatía eh, o sea, esta distancia nos está causando, no sé si es nada más la pandemia o es antes de la pandemia, desde la mediatización que tendrá más tiempo, pues, pero creo que nos ha causado un distanciamiento muy importante el reírnos solos en casa. Bueno, o sea, en el mejor de los casos tienes con quién compartir un meme físicamente, ¿no? Mostrarle tu teléfono, decirle, mira qué interesante este meme, mira qué chistoso este video, pero generalmente pues está o sea, tú te ríes en tu soledad, ¿no? O sea, compartimos, igual como dice Santiago, pues, entre comillas, todo esto compartimos, o como tú dices, más bien propagamos, pero no compartimos porque lo único que haces es darle retweet o pasarlo otra vez en Facebook, pero no lo compartes, ¿no? Entonces, las reacciones ante estos videos chistosos o ante cuáles acciones, o sea, tú solito te ríes, no lo compartes realmente con los que están cerca. Y creo que esto ha provocado reacciones a lo mejor más honestas, más inmediatas, sin pensar en lo empático, porque seguramente no nos reiríamos de ciertos memes o de ciertos que a lo mejor sería como, ¿por qué te ríes de eso? Que está muy grave, ¿no? ¿O por qué te ríes de, eh, no sé, creo que retomo un poco lo que dice Santiago de la hipocresía. En nuestra casa y en nuestra soledad sí nos reímos a carcajada abierta de cosas no sé, de cosas que a lo mejor son burlas, ofensas, qué sé yo, y sí fácilmente las pasamos, pero son cosas de las que no nos reiríamos cara a cara con alguien más en una cena. Si alguien hiciera el chiste no a manera de meme, sino como chiste, como antes, ¿no? Contar un chiste o algo así. A mí esto me ha llamado la atención. Se me ocurrió ahorita a partir de ese video que vi, que te digo, que creo que pasa cada vez más, ¿no? Ahora hay videos de gente reaccionando a cosas, ¿no? A cosas chistosas, a cosas... Eso también, por un lado no le entiendo por qué hacen eso, por qué estaría uno viendo la reacción del otro, pero eso es otra vez público. Pero a mí lo que me llama la atención es lo privado, ¿no? Bueno, siendo wittgensteiniana no está bien dicho, pero lo, lo, lo que haces tú en tu casa solo, este, de la manera en que te ríes, que no sería igual si fuera compartido realmente con gente que estuviera ahí presente, ¿no? Ojalá me haya dado a entender, porque es la idea, me surgió la idea ahorita que lo comentabas y en relación con lo que pensé el otro día con ese video. No sé qué opinas de eso. Gracias, Cecilia. No, es muy interesante lo que decís, es complejo, ¿no? Me parece que hay como diferentes capas, por lo menos en cómo lo entiendo yo. Primero, la risa solitaria existe, ¿no? La risa que ya describía Freud, por ejemplo, en lo cómico, cuando Freud diferenciaba lo cómico del chiste, que decía que en el chiste siempre tenía que haber
algún partener en el chiste, por eso uno cuando se cuenta un chiste a sí mismo no se ríe, ¿no? Sino que siempre tiene que haber un otro compartiendo ese chiste, y cuando uno cuenta un chiste que ya conoció, lo cuenta justamente para volver a ese placer que obtuvo cuando escuchó por primera vez el chiste. En cambio en lo cómico no, ¿no? En lo cómico uno puede reírse de alguien que se tropezó, y ese que está en el piso es la víctima y uno se ríe solo, digamos. Y después, otro nivel de lo que vos planteás, me parece que no hay que apresurarse, de mi punto de vista, a pensarse solitario en la mediatización. Sí es cierto que vos podés estar sola en tu casa, hay que ver, por ejemplo, ese video, cómo te llegó, ¿no? Me parece que una de las cualidades novedosas que tiene la mediatización es que aparece ese compartir lo risible, muchas veces en esto de reírse de lo incorrecto, ¿no? El reírse de algo que... Porque una de las cualidades que tiene lo risible es que, no sé, un defensor de los derechos humanos puede reírse con un chiste negro, ¿no? Negrísimo, discriminatorio. Justamente una de las cualidades que tiene lo risible es que escapa a las propias censuras de los individuos, ¿no? Entonces uno se puede reír de algo que uno no quisiera reírse, ¿no? O a veces uno se ríe de cosas pasando vergüenza frente a otros porque uno tiene ciertas imágenes que ha construido en relación a ese grupo, ¿no? Y se ríe y termina riéndose, como desvelando esa máscara que tiene la interacción social que describía Goffman también. Entonces, me parece que primero hay que ver cómo viene eso risible, ¿no? Muchas veces lo risible nos llega por estar dentro de un grupo, ¿no? Lo risible de WhatsApp, ¿no? Lo risible que aparece en la página de Facebook, es decir, y la pertenencia a ese grupo es justamente porque se pueden compartir estas cosas, ¿no? Si uno está dentro de un grupo de WhatsApp y empieza a quejarse de los memes y a poner reparos sobre los memes, es muy posible que lo echen del grupo de WhatsApp, ¿no? Es decir, así como uno echa a un amigo o deja de ser amigo de alguien de ese grupo. Y después sí puede aparecer eso que me parece más propio de una instancia más de esa instancia que nos llevaba a los medios masivos, de esto de ver algo solitario en tu casa y vos te reís. Entonces vos te reís de un video que puede estar en una página, en alguna plataforma, y vos te reís ese video que no tendrías que reírte, ¿no? Esa sería como la escena, me parece, que vos describís, ¿no? Como esa sería específicamente esa escena donde aparece esa risa, que sí es una risa solitaria de una distancia afectiva que es propio de lo risible. Pero me parece que cuando se habla de la distancia afectiva en lo risible, puede ser una distancia afectiva en lo grupal, digamos, dada en grupo también. No sé si llegué no sé si vos pretendías responder o por lo menos como charlar sobre esto, no sé. ¿Tenemos otras Sí, preguntas? bueno, sí. Perdón. Nada más una Sí, cosita sí. rápido. O sea, la reflexión que yo hacía era que me parece que la risa va a ser diferente con esto, o está siendo diferente con esto. Porque no nada más porque sí te burles de cosas que a lo mejor no te burlarías en la comunidad en físico, sino que nuestras reacciones ya son como son solitarias, como tú te ríes en tu soledad, cada vez son más honestas, ¿no? Entonces, de pronto me imagino qué va a pasar cuando volvamos a vernos y estemos en una cena y alguien haga un chiste realmente de humor muy negro, muy feo, y que como ya estás acostumbrado a reírte en tu soledad, pues sueltes la carcajada cuando a lo mejor no deberías, no sé. Digo, no, son especulaciones, pero ese era más Sí, bien el eso, punto no sé, central. lo que muchas veces, digamos, sucede con lo de reidero es que a veces se te escapa la carcajada cuando no tendrías que reírte, ¿no? Esa es una de las cualidades que siempre ya veía como algo peligroso, ¿no? Los que pensaban los reideros como algo peligroso es esto de no poder censurar la risa, ¿no? Bien. Pero sí va a haber Fernando, modificaciones seguramente, ¿no? Cuando volvamos a la presencialidad de la vida cotidiana. tenemos a Fernando que ha pedido también Sí, Fernando. un gusto.
¿Qué tal? Bueno, Bueno, saludo a todos rápidamente porque sé que es tarde. Buenísima la charla, Damián, esa idea que está en tu tesis, ¿no? Y que está en tu libro, sobre la expansión, ¿no? Del humor a toda la presencia mediática, hipermediática, ¿no? Y cuando no conocía el caso de Juan Sánchez, pero he estado trabajando, publiqué algo que va a salir ahora, bueno, publiqué ya en Uruguay, va a salir algo en Italia, sobre una especie de, más que bullying, un linchamiento completo de lo que se declaró el caso cero, de manera arbitraria, equivocada, terrible, de la pandemia en Uruguay, y lo toma Gabriel Lucero, Gente Rota, ¿no? Y lo increíble es que es difícil de creer, pero hablé con la víctima de todo esto, una mujer, cuyo nombre fue totalmente difundido, apareció un artículo entre las muchas mentiras terribles en La Nación, incluso de un corresponsal uruguayo, una vergüenza local, donde todos los elementos muestran el linchamiento por, como yo analizo, es una empresaria, cosa muy mal vista en Uruguay siempre, ¿no? Sociedad mesocrática, implacable, y Gente Rota usa unas conversaciones de WhatsApp que se filtraron, donde conocidas o amigas, chetas, o sea, en la televisión argentina se la conoció la cheta uruguaya, o sea, la pituca, la aristócrata, ¿no? Una mujer de unos 50 años que tiene todo el identikit, ¿no? Y yo hablo de que su mayor crimen es portación de rostro, ¿no? Es decir, en programas argentinos aparece rubia, ¿no? No importa, teñida o natural, y lo fascinante que quería plantearte es, ya que tú planteas la sociedad mediatizada, hipermediatizada, que pudo mucho más el linchamiento hipermediático, o sea, los memes de ella, infinitos memes, el video que circuló obviamente en YouTube de Gabriel Lucero, que un programa de televisión periodístico, poquísimo en Uruguay, no hay investigación política, es una vergüenza más del Uruguay, muestra que quien fue acusada de ser lo que se llama una super spreader, super contaminadora del virus, no fue super contaminadora, puede ser que hasta haya sido contaminada en un casamiento, pero es como si hubiera sido el casamiento en el lugar más caro de Argentina, ponele Delta, como que se llama ese lugar que tiene el barrio privado, ¿no? En Uruguay no hay, en Montevideo muy pocos, recién empieza, pero bueno, un sitio de alto nivel, y genera lo más interesante de todo, genera fotografías que yo llamo parte de una leyenda urbana, donde aparece en un shopping contaminando como implacablemente, y el shopping es en Argentina, es en Buenos Aires, o sea, hay una especie de, vos hablabas muy lindo de Steinberg Freud, ¿no? La identificación, acá hay una desidentificación sádica muy fuerte, y termino diciendo lo más fascinante es que ni una organización, ni una ONG feminista, femenina, de mujeres, de derechos humanos, nadie sale a decir una palabra a favor de una mujer que al final del día, está cada vez más claro, fue absolutamente victimizada, destrozada, sin haber contaminado quizás a nadie. Una fotografía que aparece en un diario que no importa nada, me hace acordar ese meme que decía, ves, leíste a Marx y a nadie le importa nada. Aparece ella volviendo de Madrid el 9 de marzo, en Uruguay se declaró el 13 de marzo la emergencia sanitaria, con una máscara, cosa que nadie, el 9 de marzo no usaba nadie en Uruguay, y creo que en Argentina menos, máscaras de tipo quirúrgico, ¿no? Porque venía con una preocupación de un dolor de garganta, etc. Y todo es tomado, ¿verdad? Para crear un tipo de humor, un tipo de destrucción impresionante, la hipermediatización. Entonces es un caso genial, porque está la mediatización, que no importa nada, la prensa, un programa de televisión, o sea, de broadcasting, donde muestran que no es culpable de nada, mientras que todavía hoy, si pusiera su nombre, estoy seguro, en las redes, sale que es, como se la llamó a ella, el caso cero o la supercontagiadora uruguaya. Eso destruyó su vida, además esta mujer está destruida, digo, psíquica, físicamente, ¿no? Pude hablar con ella, porque me interesó tanto el caso, ¿no? De cómo se hace esa diferencia, ¿no? Es decir, viva la mujer, viva ¿no? La perspectiva de género, la violencia de género, menos cuando alguien tiene portación de cara. Hay todas esas defensas y hay un permiso absoluto, un poco lo que decía Cecilia, ¿no? Acá hay un permiso a destrozarla, ¿no? Entonces, creo que muchos de los conceptos, lo que llama spreadability, Jenkins, del que hablaste, ¿no? Hay una cosa muy voluntaria, muy mesocrática en Uruguay a destruirla.
a hacer circular, a festejar los memes y darle la espalda a cualquier información que podría haber sido usada a su favor, ¿no? Era un poquito Muy eso. interesante, Fernando. Muy interesante el caso. Sí, además, lo que tiene Loriguero es que propaga esto que ahora se llama fake, ¿no? Como con una potencia que no lo tiene lo serio muchas veces. Porque instala, yo me acuerdo en el caso de Santiago Maldonado, que algo sobre lo que se producían muchos memes era que Sergio, el hermano, estaba haciendo todo esto porque quería cobrar un subsidio del Estado, ¿no? Esa idea que fue desmentida en los medios, pervivió en lo risible todo el tiempo. Es decir, y eso, por supuesto, estaba horadando cualquier posibilidad de todas las argumentaciones que estaba haciendo Sergio, ¿no? Con ese trasfondo en que en realidad estaba buscando otra cosa y no estaba buscando el hermano, sino que estaba buscando no trabajar. Entonces, tiene un poder muy grande lo risible, ¿no? Esto que vos señalás. Sí. Eso es algo que se está dando y es muy difícil de parar. Como pusiste el caso de Juan Sánchez, que es algo que va con su físico, la manera de pronunciar. Esta mujer no se puede arrancar la cara. Y lo último que digo es que se recicló y se resignificó, que vos lo usaste muy bien en tu presentación, una entrevista que dio en Punta del Este, que es el lugar cheto por excelencia, porque ella tenía, ahora perdió todo, locales de ropa, era diseñadora, ¿no? Y empresaria de moda de Europa, y le hacen una entrevista que se llama Publicity, que es lo más banal del mundo, es una entrevista interesada, fascinada de marketing, ¿no? Pero es usada para crucificarla post factum. Como es la super diseminadora, miren la basura que es este ser humano, cuando era una cosa re banal, ¿no? Que le hacen a cualquier empresario, emprendedor, hacerle una entrevista en televisión del Este. O sea, algo que no había visto nadie, se viraliza también en YouTube, ¿no? Diciendo, mirá, más evidencia, lo que tú decías, ¿no? Del hermano de Santiago Maldonado, decir, mirá, esto prueba sin lugar a dudas que es una mala persona. Por ende, está contagiando adrede a los uruguayos, una cosa descabellada que se llama la fabricación del chivo expiatorio, estudiada por René Girard, ¿no? En unos libros magníficos, y este caso es como perfecto, como toda una sociedad necesita cargar a un ser humano, destruirlo, y además entra lo risible todo el tiempo. Gabriel Lucero lo explota, parece realmente, cuesta creer que esas mujeres hablaron realmente eso sobre Carmela Ontú, que es el nombre, pero es verdad, hablaron eso, se filtró y era perfecto. O sea, Gabriel Lucero lo tenía hecho, ahí solo tenía que hacer el video con las caricaturas de las pitucas uruguayas, como ponerle la última lápida, ¿no? De lapidar a esta mujer. Gracias. Bueno, Buenísimo. gracias a vos por el caso. Muy Una cosa muy cortita, después tenemos Cristina, porque me había quedado y que aparecía en la... bueno, y lo dice Fernando, a ver, con la cuestión de la intencionalidad, digamos, la idea de la propagación o de la viralización, digamos, que es algo que nos, por decir, que nos, que nos atraviesa, ¿no? Bueno, hay obviamente cierta intencionalidad, pero no lo que yo me refería con respecto al compartir, que es un compartir, creo que falso, tiene que ver con que en última instancia uno está siendo, de alguna manera, está haciendo, porque cuando uno comparte también da un mensaje a los otros, y yo soy del tipo de persona que comparte estas cosas, entonces de alguna manera no dejo de estar marcándome, categorizándome, como diría quizá Bourdieu, con mis elecciones. Y además, quizá uno podría pensar en la distinción entre lo doloso y lo culposo, que es del derecho, o sea, en algunos casos es doloso y en otros casos es culposo, o sea, en algunos casos es intencional, y en otro caso no, otro caso es una... Pero lo que yo te quería preguntar era, yo he trabajado un poco hemos trabajado la profundidad filosófica del chiste, pero lo que queríamos marcar era que siempre tiene que ver con algún tipo de retorno. O sea, lo que se condena, me da la impresión que yo cuando era chico, supongamos, no sé si eso pasaba, había una risa de lo nuevo, ¿no? Se reían del hippie, del hippie, o sea, lo nuevo era siempre risa, ¿sí? O sea, la novedad siempre era ridiculizada, ¿no? Había
En cambio, me da la impresión de que el tema general es la repetición. O sea, cuando alguien vuelve a hacer algo, de vuelta no sé, los que viajan vienen y traen el virus, ¿sí? Los chetos, por ejemplo, en el caso este que dice Fernando. O sea, nos vuelven a endeudar, o vuelven a decir que nos desendeudan, siempre es como generar esos sujetos, que son los chivos expiatorios, pero siempre generar los sujetos que están cumpliendo papeles, digamos, arcanos, digamos, y que vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces me da la impresión de que por ahí el meme o el chiste viral machaca mucho sobre eso, ¿no? O sea, por eso la tienen comprada ya, el libreto está circulando en ese sentido, el gordito, o sea, no deja de ser eso, pero sobre todo creo que también hay como una cosa que ha cambiado en el sentido de que, como la idea de que acá se usa mucho la expresión, al fin de cuentas, tal cosa, lo que sea, después de la fin de cuentas siempre va, caímos de vuelta en un guión, que, bueno, pero ahora le daré yo a Cristina Bozo la pregunta, ya que lo mío no ha sido mi pregunta, y después hablar. Gracias, Santiago, y gracias, Damián, muy interesante lo que has dicho. Yo quería volver un poco a lo que ya había aparecido cuando preguntó Cecilia, el tema este de la relación entre el humor y lo social, pero me parece que en el sentido inverso, hace no mucho he visto algún tipo de documental en el que mostraba que cuando estamos en conjunto o estamos con un grupo de gente, tendemos a reírnos más, por lo menos en la expresión de la carcajada, es como que si se potenciara en el grupo. Entonces, esto iría un poco por el lado contrario, ¿no? Si esto es así, pensar si es que las redes sociales están construyendo un nuevo vínculo en la medida en que tal vez no estamos en el grupo de gente, pero sí nos sentimos como contenido socialmente en el grupo o aquellos que comparten el humor con nosotros. Entonces, un poco la pregunta sería si te parece que las redes sociales están como conformando un nuevo vínculo para reírnos juntos. Porque también en lo que ustedes iban comentando, como cosas que tal vez producen risa, reidero para un grupo, en el ejemplo que decía Fernando, por ejemplo, y causan malestar entre otras personas, o por ejemplo, también los que vos decías de Maldonado, como a gente les puede haber parecido muy gracioso y a otra gente le parece molesto que se haga esta clase de bromas con una persona que ha muerto. Entonces, si estas redes desde el humor construirían otro tipo de vinculaciones, sí, sociales. Gracias, Cristina, muy buena pregunta. Y también lo vinculo con lo que decía recién Santiago de la repetición, de alguna manera. Hay un aspecto que tiene que ver con lo propio de las redes sociales, que de alguna manera llevan a la producción de colectivos, ¿no? Es decir, siempre hay una producción de colectivos que no necesariamente es una producción de colectivos de identificación, sino que son una producción de colectivos mediatizados, ¿no? En el caso de hipermediatizados, ¿no? Nosotros en este momento estamos conformando un colectivo hipermediatizado que se disolverá cuando termine la charla y después se armará otro en el canal de Santiago, ese colectivos de hipermediatización. Lo reidero, que Freud decía, bueno, es un placer social, lo reidero, ¿no? Es uno de los placeres, pocos placeres sociales, ¿no? Y esto que cuando hablaba del chiste, por ejemplo, esto que recién hablamos. Si uno ve, cuando uno estudia, por ejemplo, los tweets, y ve que los tweets no aparecen tanto en los hashtags, sino que los tweets aparecen en las cuentas de los tuiteros, ¿sí? Y no tanto en los hashtags, es decir, que cuando uno pone un hashtag es para compartirlos con otros, no entrar en el diálogo, entonces uno puede entrar en diálogo justamente con el contrario, con el opositor. Entonces, en un hashtag de Alberto Fernández, hablando con su discurso, aparecen memes que vienen a romper un hashtag que si dice vamos a Argentina, Alberto Fernández, bueno, aparece un hashtag, un meme riéndose de Alberto Fernández, ¿no? Entonces cae ahí como una bomba semiótica a contradecir a todo el acuerdo que hay en el colectivo de ese hashtag. Pero lo que suele suceder es que
los memes aparecen mucho más sin hashtag, es decir, no aparecen en el diálogo con el otro, sino que aparecen en el diálogo con el propio colectivo. Es decir, y de alguna manera ahí aparece lo que decía Santiago de la repetición, ¿no? Es decir, que de alguna manera los reiteros muchas veces, una operatoria muy frecuente de los reiteros es ratificar lo que ya se está de acuerdo, ¿no? Es decir, eso que ya no causa problemas y reafirmar lo que uno piensa sobre el otro, ¿no? Sobre los otros, etc. Eso lo vuelve a traer los reiteros al colectivo. Pero a su vez también se conforman colectivos donde lo que aparece a través de lo reidero son posibilidades de ir en contra de lo ideológico como censura del pensamiento, ¿no? De alguna manera. Si uno ve, por ejemplo, canales de youtubers, que ahora estoy estudiando risibles, puede encontrar algunos youtubers que están haciendo humor, por ejemplo, sobre el incesto, ¿no? Es decir, un tratamiento sobre un tema tabú, si los hay, ¿sí? Donde no se produce producción risible sobre eso, sin embargo, aparece, ¿no?, chistes de un tratamiento humorístico, no cómico, sino que hay como una reflexión sobre la regla, etc., pero sobre temas, ¿sí?, que no aparecían, ¿no?, mediatizados. Entonces, aparecen conformaciones de colectivos que a partir de lo risible siempre posibilita una salida a ciertas censuras, ¿no? Por más que sean censuras con las que benefician la vida en sociedad, ¿sí? Pero siempre lo risible escapa a esa censura, ¿no? Digamos, la risa del opresor sobre el oprimido, existe esa risa, ¿no? La del opresor sobre el oprimido, también es una risa que escapa, ¿sí?, a esa censura de, bueno, no me tendría que estar riendo de esto, pero en este momento me puedo dar la me puedo dar el permiso de tomar gracia a esto, ¿no? Entonces, me parece, coincido con vos, que lo hipermediático está generando nuevos colectivos y como parte de la conformación de los colectivos aparece lo risible, porque creo yo, y bueno, hay otros autores que lo trabajan desde la sociología, que es constitutivo de la formación de los colectivos que aparezca lo risible, ¿no? Si no aparece lo risible, es difícil pensar que estamos frente a un colectivo. Yo por ahí capaz que, en el sentido que vos dices, uno pensaría, por el lenguaje, que no se puede explicar un chiste en general, entonces da la historicidad también del chiste. La revista Humor, supongo, yo cuando era chico, uno veía en la revista Humor las que se reían de los, o sea, haciendo humor con los torturadores, me acuerdo, las listas negras, etc. Y era una forma, porque era una situación muy especial, donde se entendía eso, que no es lo mismo que ahora, digamos, la historicidad, ¿sí? Y que de alguna manera también la caducidad de los memes, porque, o sea, lo que va a ser gracia de un meme es, bueno, yo recién quiero compartir una podía que justo una diputada, una candidata, ha dicho que en el peronismo siempre se tuvo relaciones sexuales, y bueno, entonces, pero realmente lo hizo casi de gusto, obviamente, y ha sido inteligente, ¿eh? Pero de alguna manera, ¿cuánto dura? Creo poco, ¿no? O sea, digo, por haber grandes temas, o sea, los chetos, los peronistas son los negros, los gorilas, más o menos uno puede tener un imaginario ahí, pero ¿cuánto dura un meme? Y eso te quería preguntar con respecto a el chiste, lo que yo entendía por chiste, un chiste, algo contado, algo que se dice, ¿sí? Porque ahí también hay un fenómeno que a mí no me gusta del stand-up, por ejemplo, ¿sí? O sea, que digo que con respecto a tu idea digamos, del broadcast versus la idea mediatizada, ¿sí? Hipermediatizada, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves, digamos, en primer lugar, la cuestión esta de la caducidad, la historicidad, y por otro lado, también de esta cuestión de, bueno, de la palabra, de porque un meme no tiene prácticamente más que una imagen, una idea, un fragmento de una película o algo así que, digamos, va adquiriendo distintos protagonistas, ¿no? Sí, en relación a la perdura, a cuánto perdura, bueno, normalmente es el momento y queda, ¿no?
pero sin embargo, digamos, aparece en el momento que se está, por ejemplo, realizando el evento. Muchas veces los memes están vinculados con la agenda mediática, ¿no? Es decir, es una apropiación de las construcciones que se van dando en las agencias, en la agenda que van construyendo los medios masivos, eso que es en lo común, y empieza, o lo que se va construyendo ya como algo de más, muy propagado en las redes, como pasó en el caso de Juan Sánchez, ¿no? Se propaga mucho en las redes, entonces pasa a ser algo común y de ahí se empiezan a generar estos tipos de memes, que suele perdurar mientras que perdura, digamos, no suele perdurar demasiado. Sin embargo, lo interesante es que muchas veces, primero una configuración puede ser retomada, ¿no? Hay muchos memes que funcionan como esta plantilla, que es pura imagen, y luego se le agrega el texto. Pero también muchas veces Juan Sánchez vuelve cada tanto. Es decir, esa burla Juan Sánchez queda en el reservorio, ¿sí? y vuelve y va a volver, ¿sí? Porque ya quedó cristalizado como cierto sentido en la figura de Juan Sánchez para realizar nuevas humoradas o nuevas producciones risibles, ¿sí? Y el nuevo, cuando digo nuevo, es por la situación de enunciación, ¿no? Es decir, por el intercambio en particular, ¿no? Entonces, si hay dos sujetos que quieren hacer un chiste, fuera una muestra de arte y nunca van a las muestras de arte, entonces pueden traer un sticker de Juan Sánchez para a decir que les gusta el arte, ¿no? Entonces se están riendo de sí mismos utilizando un sticker de Juan Sánchez. Ya no se ríen de Juan Sánchez, sino que se ríen de sí mismos porque se apropiaron de ese sticker de San Juanche, entonces se ponen en el lugar de Juan Sánchez, ¿no? Pero Juan Sánchez ya pasa a ser, se ha cristalizado y pasa a ser como una reserva de la cual se utiliza para hacerlo risible, ¿no? Que eso es algo que vos me parece que traías también, lo que comentabas antes, que me olvidé de tomarlo, que al ser todo mediático, todo puede ser posible de apropiarlo e intervenirlo, ¿no? Que eso es algo también característico de nuestro momento, que no era lo que sucedía antes, ¿no? Si bien existían las apropiaciones, por ejemplo, esto lo ha estudiado también mucho Jenkins, de las apropiaciones de los fans, ¿no? Y cómo los fans se apropiaban de los productos mediáticos, y hacía fanzines, etcétera, historietas, etcétera, ¿sí? Pero hoy en día está a la mano para poder producirlo. Después, en relación a la palabra, la diferencia entre la palabra y la imagen en la producción de lo reidero, ¿sí? Ahí ya es todo un campo específico. Por ejemplo, Gombrich ha hecho trabajos sobre la caricatura, ¿no? Ha escrito sobre la caricatura y ha comparado la caricatura con ciertos procedimientos de los chistes lingüísticos en la condensación, por ejemplo, ¿no? Que es una operatoria que suele darse en los chistes lingüísticos, que ha sido descrita también por Freud, ¿no? Y Gombrich la describe en las caricaturas, ¿no? Entonces puede aparecer un hombre con cara de cerdo, ¿sí? Entonces hay un procedimiento que es propio de lo lingüístico, que había sido descrito en los chistes lingüísticos, que aparece en esa operatoria ya de la imagen. No sé si era eso lo que vos te estabas refiriendo. Pero yo decía que a veces uno cuando ve el meme, se ríe y dice, qué hijo de puta, qué creativo, perdón la expresión, ¿no? Sí. Y después ya cuando lo ve al 500.000 ya no es creativo, a menos que, digo, a eso me refiero que como que va perdiendo y después va teniendo otra utilidad, si querés. Y yo me acuerdo que Benny Hill, cuando cantaba un chiste, siempre contaba el chiste y después esperaba un ratito y hacía así. Y más o menos coincidía en el momento que uno caía en el chiste, porque eran doble sentido de inglés. Digamos, y ahora, ese tiempo ya no hay. O sea, pareciera como que cada vez ese tiempo se quiere acortar a cero. La palabra por lo menos tiene tiempo, digamos, ¿sí? Tiene remate, digamos, ¿sí? Y en ese sentido es que yo te preguntaba el meme es como si fuese una especie es como si fuese una lámpara de esas que se prenden mucho y que se apagan rápidamente. Y en ese sentido yo pensaba por el otro humor, un humor que más que quede, que sea una impronta, que sea una forma, que tenga algo más que... porque si no parecía que solamente es un instrumento de poder y de categorización digamos, y no está la cuestión de la creatividad, ¿sí? No digo autoría. Sí, te entiendo. O sea, también es un producto cultural y puede ser muy elaborado.
por eso decía que yo estudio la profundidad del chiste. Hay chistes profundos, y hay otros que son una porquería y que son malintencionados, como hay de todo. Pero también, no sé, y no sé, no creo que lo hayas tratado, obviamente, pero ahorita esa cosa, ¿no? La digo, solamente para... Chao, Fran. No quede tan mal por el chiste, por el meme. No, sí, yo entiendo lo que decís, yo coincido, ¿no? Hay algunos, por supuesto es un objeto cultural y también se habla de la estética de los reideros, ¿no? Hay estudios desde el arte que trabajan la estética de los reideros. Y lo que tiene en relación al placer, me parece que todo este dispositivo del humor hipermediático, lo que pone disponibilidad, que es una novedad también, pone disponibilidad de todos, es algo de la posibilidad de distanciarse, con esto de distanciarse efectivamente sobre cualquier tema, ¿no? Con cualquier suceso de la sociedad. Es decir, nos permite eso, que 24 horas al día podemos tener la aparición de un meme que nos distancia por unos segundos sobre algún tema importante, efectivamente, y produce el placer reidero, ¿no? Que eso no existía en los medios masivos de comunicación, donde uno tenía que esperar a las 5 o a las 7 de la tarde para poder reírse mediáticamente, porque era la institución que ponía el horario eso que pasaba Pepe Biondi o pasaba Olmedo, ¿no? Eso ya no sucede, nos sorprende todo el tiempo. Y después también están, nada más lo traigo como para pensar en las diferentes modalidades que tienen los memes, y hablando de esta producción creativa, por ejemplo, todos los memes que realiza Emeo, ¿no? Es muy interesante el caso de Emeo, porque va un poco también en contra de esa instantaneidad, ¿no? Es decir, hay capas de significación muchas veces en los memes de Emeo que son descifradas por el colectivo que se construye, ¿no? Entonces, hay algunos que no entienden el meme y le preguntan a otros para que le explique el meme y ahí recién caen, ¿no? Y ya, bueno, no es el caen de la espontaneidad de lo risible, ¿no? Sino que es otro tipo de caer en el chiste explicado, que tiene menos gracia que el chiste que uno entiende enseguida, ¿no? Totalmente. Bueno, lo vamos a soltar un rato, entonces me parece a Damián, si alguien tiene una... bueno, muchísimas gracias, realmente hemos aprendido mucho y bueno, hay muchas cosas que yo pregunto intuitivamente, instintivamente, pero bueno, así que te agradezco muchísimo, queda mucho por trabajar, por leer y bueno, seguís invitado a que participar de las reuniones, de vez en cuando son cosas graciosas y el resto son cosas filosóficas. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos y a Gracias a todas todos. por las preguntas. Ya va a estar disponible, después le mando el link del Bueno, video. ¿Ah? dale y lo comparto. Gracias. Dale. Chao. Gracias.